hoy tenemos la suerte de contar con María Eugenia Rodríguez Palop, que ha aceptado participar en el vídeo. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Pues bueno, la primera pregunta es ¿qué son los derechos humanos? Bueno, esta es una pregunta muy compleja, a pesar de su simplicidad. En realidad yo diría que los derechos humanos son herramientas para luchar contra las estructuras de dominación. Esto es, para luchar contra todo lo que nos oprime, contra todo lo que nos discrimina, contra todo lo que nos limita nuestras libertades. Son herramientas con las que conseguimos que nos traten igual que a otros, es decir, que salir de alguna forma de situaciones de subalternidad, de vulnerabilidad. Y no nos debemos obsesionar nunca con un catálogo de derechos humanos. Es verdad que existen esos catálogos, ¿no? Están las constituciones, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, están todos los tratados donde de forma más o menos amplia pues se trabajan derechos humanos, pero lo importante no son los catálogos, lo importante no es tanto tal cual, qué derechos tenemos y ahora soltar pues, de alguna forma una retahíla, ¿no?, de todos los derechos que tenemos, ¿no?, sino pensar cuál es el espíritu, digamos, que anima la existencia de los derechos, que animó la existencia de los derechos desde sus orígenes hasta ahora, ¿no?, y que, como digo, es básicamente eso, luchar contra todo aquello que nos oprime. En el siglo XVIII, bueno, pues era la burguesía la que luchaba contra una sociedad estamental que no le dejaba comerciar libremente, y a partir de la propiedad privada y de la libertad económica, pues surgieron lo que hoy llamaríamos derechos civiles, los primeros derechos, que es lo que llamamos la primera generación de derechos humanos, ¿no?, la que apareció pues en la Declaración Francesa, incluso antes en el Human Rights, ¿no?, o en la Declaración de Independencia Americana. En el siglo XIX fueron los movimientos, llamados movimientos proletarios, ¿no?, los movimientos obreros, los que piden que esos derechos se amplíen, ¿no?, a quienes no eran propietarios, ¿no? Y entonces eran los obreros en este caso quienes luchaban contra estructuras de dominación política, porque no se les dejaba votar, había un sufragio censitario, y contra estructuras de dominación económica, porque trabajaban, estaban incorporados a la producción económica, pero no tenían ningún derecho, ¿no? Básicamente no tenían derechos laborales, ¿no?, que son los primeros que reivindicaron. En esa misma época surge el sufragismo, ¿no? 1848 es el año del Manifiesto Comunista y 1848 es el año de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es el inicio, digamos, del movimiento sufragista. Las mujeres luchan también para ser incorporadas como ciudadanas. Por lo tanto, también luchan y utilizan derechos para superar pues esa estructura de dominación que era, bueno, desde la familia, la iglesia y todas las manifestaciones culturales que las oprimían, que las marginaban. Y bueno, en el siglo XX pues ha habido un montón de luchas, ¿no? Los llamados derechos de segunda generación son los derechos sociales, pero hay todavía una tercera generación de derechos que se asimila pues a los llamados nuevos movimientos sociales, que son el ecologismo, el feminismo, la tercera ola del feminismo, el pacifismo, ¿no?, que reivindican pues el derecho al medio ambiente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho al desarrollo, todos los derechos que ponen de manifiesto que en realidad el Estado no es el único que agrede, digamos, a los individuos, sino que también son agredidos desde organizaciones internacionales, ¿no?, más allá de los estados. Y entonces lo que se plantean son derechos que en realidad son supraestatales, es decir, derechos que para poderlos proteger harían falta pues una coordinación de muchos estados, ¿no? O sea, que la lucha por los derechos tiene sentido en la medida en la que uno va viendo en cada contexto, en cada momento histórico, ¿no?, cuál es el elemento opresor y quién protagoniza, digamos, la liberación, ¿no? Hemos dicho los burgueses, hemos dicho los movimientos obreros y ahora decimos los movimientos sociales de los 60, ¿no?, los ecologistas, las feministas. Esto no se acaba nunca, ¿no? O sea, muchas veces lo que ocurre es que los derechos consolidados, los derechos que hacemos rígidos en las constituciones, se convierten a su vez en estructuras de dominación, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice vamos a luchar en la guerra de Irak, no, vamos a intervenir en la guerra de Irak por los derechos humanos y entonces vamos a declarar una guerra por los derechos humanos. En esos discursos los derechos humanos se convierten también en unas estructuras de dominación y por eso surgen también en muchos lugares del mundo resistencias al propio discurso de los derechos humanos, porque es utilizado por parte de algunos gobiernos fundamentalmente, de algunos estados, ¿no?, precisamente para oprimir a otros pueblos, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy atento para no obsesionarse con el catálogo y pensar siempre
qué son los derechos humanos en cada momento y en cada contexto histórico. ¿Qué imagen del ser humano y de la realidad subyacen a los derechos humanos? Que bueno, me imagino que habrá sido cambiante por lo que has ido contando. Sí, ha sido cambiante porque, claro, si uno piensa en las primeras declaraciones de derechos, pues estas obedecen a unas teorías, que es lo que hemos llamado las teorías del contrato social, ¿no? que bueno, han ensayado un montón de autores muy diferentes, pero las teorías del contrato social que triunfan, digamos, que se ven después reflejadas en esas declaraciones de derechos, son sobre todo, bueno, las más asimilables pues, a las teorías de Locke o de Hobbes, teorías que se apoyan en un presupuesto antropológico negativo o pesimista, ¿no? Donde se entiende o se describe un estado de naturaleza donde el hombre es un lobo para el hombre, que decía Hobbes, ¿no? O donde hay una serie de reglas de la naturaleza, pero donde básicamente el hombre pues, es egoísta, es autointeresado, y entonces los derechos surgen precisamente, o el propio Estado, la propia sociedad civil, surge para defendernos a nosotros de la eventual agresión de un tercero, ¿no? Es decir, los derechos sociales, los derechos civiles, que son los primeros derechos que aparecen, se explican porque si esos derechos no existieran, estaríamos en una situación de peligro. Son derechos que lo que plantean sería un espacio de inmunidad frente a eventuales invasiones, intromisiones de terceros o incluso del propio Estado. Entonces los derechos son los que justifican la existencia del Estado, y a su vez el Estado, se debe fundamentalmente a la protección de estos derechos, que son la protección de los individuos, de unos individuos frente a otros. Por lo tanto, aquí los derechos son como instrumentos defensivos, son como pistolas, ¿no? Pistolas que yo tengo para defenderme de que otro venga a agredirme. Estos son los primeros derechos, ¿no? Pero después, claro, ya he dicho antes, ¿no? Hay una segunda generación de derechos, una tercera generación de derechos, y los derechos sociales tienen otro presupuesto antropológico, ¿no? Porque los derechos sociales son precisamente derechos que se orientan pues precisamente a garantizar los derechos de colectivos, ¿no? Es decir, ya no se trata únicamente de tener como referente a un individuo que hay que proteger de otro individuo, ¿no? Sino que son colectivos de personas vulnerables, los obreros, las personas pues racialmente discriminadas, las mujeres, ¿no? Que se tienen que defender pues de una estructura de dominación que va más allá de un individuo, ¿no? Entonces, esos derechos sociales ya tienen un presupuesto antropológico más optimista, donde cabe la identificación con el otro, ¿no? Cabe que tú y yo nos identifiquemos porque ambos somos proletarios, porque ambos somos pobres, porque ambos somos mujeres, ¿no? Entonces ya ahí se plantea un presupuesto antropológico, yo creo, más positivo, más optimista, porque cabe, como digo, la posibilidad de colaborar, ¿no? Por tanto, el reflejo de la realidad que percibimos a partir de los derechos humanos, pues depende también de la generación de derechos, ¿no? Y del momento histórico una vez más, ¿no? O sea que no hay un único presupuesto ni un único mensaje, ¿no? Los derechos civiles es verdad que son muchos derechos defensivos, pero los derechos sociales o incluso la última generación de derechos humanos que ya plantea problemáticas universales, ¿no? Internacionales, pues son más puentes para el diálogo, ¿no? Son más abiertos a la reflexión democrática, más abiertos a la cooperación, más abiertos a la colaboración, ¿no? En plan, vamos en el mismo barco, ¿no? Y tenemos enemigos comunes que muchas veces no son individuos, ¿no? Sino a lo mejor grandes estados, multinacionales, es decir, o incluso enemigos que son casi estructurales, ¿no? De dimensiones pues enormes, que no puede uno combatir individualmente, ¿no? ¿Qué crees que podemos aprovechar de los derechos humanos para vivir y pensar el presente? Bueno, a ver, nosotros no nos podemos ni siquiera pensar sin derechos humanos. Prefiero que es que, lejos de ser un instrumento para vivir y pensar el presente, es que es el único instrumento que nosotros tenemos para pensarnos a nosotros mismos. O sea, cómo me pienso yo, o cómo pienso en mi identidad, en lo que yo soy y en lo que yo quiero ser, si no es articulando un discurso de derechos, ¿no? Es decir, que los derechos humanos yo creo que son instrumentos absolutamente necesarios, no ya para comprender la realidad que nos rodea, sino para comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Por eso es tan importante que se sea flexible en el discurso de los derechos humanos y que sea siempre un discurso útil a la comprensión de lo que somos y sobre todo también de lo que queremos ser. Explica un poco la historia, ¿no? Es decir, los derechos han venido siendo instrumentos de transformación social, instrumentos útiles al cambio social, siempre para lograr sociedades más justas, ¿no? Por lo tanto,
no creo que sea posible no ya transformar, sino siquiera comprender la realidad que nos rodea, ni comprendernos a nosotros mismos en el discurso de los derechos humanos. Muchas gracias. No sé, nada, a ti.